La mayoría de la gente cree que los asesinos murieron cuando alguien consiguió por fin romper el secreto de sus fortalezas de montaña. Esa versión es simple, limpia y completamente falsa. Lo que los destruyó fue peor. La orden encubierta más temida del mundo medieval desafió al único imperio al que no le importaban el miedo, la reputación ni la sangre real. Y cuando ese imperio se movió, no vino a castigar, vino a borrar. Si te gustan las historias de guerras reales como esta, suscríbete, porque a partir de aquí todo se vuelve más oscuro. Acre, 1192. Conrado de Monferrato ve acercarse a dos hombres. Entonces las hojas se hunden. En cuestión de segundos, el nuevo rey de Jerusalén se está desangrando en plena calle. Y todas las cortes de la región recuerdan la misma lección. Un trono no significa nada si la muerte puede acercarse lo suficiente como para susurrarte al oído. Los asesinos pertenecen a la fuerza que los gobernantes temían desde Persia hasta Siria, los ismailíes nizaríes, conocidos por la historia como los asesinos. Sus castillos se aferraban a los acantilados. Sus agentes cruzaban fronteras. Su reputación viajaba más lejos que los ejércitos. Para sus enemigos, no eran solo una secta. Eran una brecha permanente en los muros del poder. Y ese era el verdadero terror. Los asesinos no necesitaban destruir reinos en batalla abierta. Solo necesitaban alcanzar al hombre que mantenía unido el reino. Pero no empezaron como un culto homicida surgido de la leyenda. Nacieron de una fractura política dentro del mundo fatimí de Egipto. Apoyaron a Nizar como heredero legítimo, perdió, y sus partidarios fueron perseguidos. Despojados del poder, se reagruparon como ismailíes nizaríes y construyeron una red de fortalezas de montaña, células ocultas y comunidades leales bajo un imán vivo. Esa red los mantuvo con vida en un mundo construido para aplastarlos. Cuando los enemigos avanzaban contra ellos, morían comandantes. Cuando los gobernantes juraban venganza, algunos no vivían lo bastante para llevarla a cabo. Califas, príncipes, jefes militares y élites cruzadas aprendieron la misma lección. Los muros podían detener a los ejércitos, pero no podían detener una hoja llevada por un hombre que ya estaba dentro. Esa era la ventaja de los asesinos. Hacían que el poder pareciera frágil, convertían la rutina en peligro. Un guardia, un sirviente, un mensajero, un monje, cualquiera de ellos podía ser el último rostro que un gobernante viera jamás. Durante mucho tiempo, ese miedo los protegió mejor que cualquier fortaleza. Entonces llegó el siglo XIII y con él apareció un enemigo distinto a las dinastías frente a las que los asesinos habían sobrevivido durante generaciones. Los mongoles no jugaban con las viejas reglas. A las ciudades les daban a elegir: sométete, y quizá vivas bajo nuevos amos. Resiste, y quizá borren tus murallas, tu linaje y tu memoria en una sola campaña. Esa era la tormenta que avanzaba hacia el oeste cuando el imperio joresmio empezó a desmoronarse bajo el ataque mongol. El mundo político que los asesinos entendían estaba siendo pisoteado hasta quedar en ruinas, y ellos lo sabían. Así que intentaron adaptarse. Buscaron el favor mongol. Intentaron la diplomacia. Bajaron de algunas de sus fortalezas y buscaron una manera de sobrevivir al desastre en vez de quedar sepultados por él. Pero había un problema del que no podían escapar. Los mongoles ya sabían con quién estaban tratando. Los asesinos eran famosos por asesinar gobernantes y altos cargos. Para la mayoría de los estados, eso los hacía peligrosos. Para un imperio universal en ascenso, los hacía intolerables. Un poder que quería obediencia a través de continentes no podía permitir que existiera dentro de su órbita una red de asesinos de élite. El imán nizarí Ala al-Din Muhammad vio el peligro pronto. En 1238, emisarios nizaríes fueron al oeste y advirtieron a los gobernantes cristianos de que, si no se detenía a los mongoles, Europa sufriría la misma destrucción. Propusieron algo extraordinario para la época: cooperación por encima de líneas religiosas contra el avance mongol. La advertencia fue ignorada.
Después, los mongoles penetraron igualmente en Europa Oriental y la profecía se convirtió en realidad. De vuelta en Oriente, la diplomacia no había comprado nada. Así que los asesinos regresaron al arma que los había preservado durante generaciones. Un general mongol llamado Chagatai dormía en su campamento en Armenia cuando unos hombres armados se deslizaron entre la oscuridad y lo mataron. Fue un golpe clásico de los asesinos, preciso, simbólico, pensado para enviar un mensaje. En lugar de eso, confirmó las peores sospechas de los mongoles. El asesinato no los asustó hasta volverlos prudentes. Los convenció de que los asesinos debían ser aniquilados. El gran Khan Möngke dio la orden a su hermano Hülegu: destruir a los nizaríes y aplastar a todos los que resistieran junto a ellos. Esa orden lo cambió todo. Durante generaciones, los asesinos habían sobrevivido haciendo que los gobernantes temieran la muerte. Ahora se enfrentaban a un imperio dispuesto a responder a un solo acto de desafío con destrucción total. El miedo ya no era una palanca, era una invitación a la matanza. Hülegu avanzó hacia el oeste con un ejército inmenso. Delante de él cabalgaba Kitbuka, uno de sus comandantes más temidos, enviado para empezar a desmantelar el mundo nizarí. Algunas fortalezas cayeron rápidamente, otras resistieron y contraatacaron. En Gerdku, los sitiados incluso salieron furtivamente y mataron tropas mongolas antes de desaparecer otra vez. Pero los golpes aislados ya no importaban. Kitbuka devastó pueblos y aldeas nizaríes, empujó a las comunidades a campo abierto y convirtió la resistencia en una sentencia de muerte. El mensaje era inequívoco: esto no terminaría en negociación, terminaría en extinción. Dentro de la orden, la presión se convirtió en caos. Se extendieron rumores de que Ala al-Din Muhammad se había vuelto inestable. La confianza se desplomó. Algunos creían que resistir era suicida, otros creían que rendirse solo retrasaría lo inevitable. Entonces la crisis se volvió interna. En 1255, Ala al-Din apareció apuñalado en su propia cama. Tanto si su hijo lo planeó directamente como si no, el efecto fue devastador. La vieja dirección había desaparecido y el movimiento entró en su fase final, ya fracturado desde dentro. Su hijo, Rukn al-Din Kursha, tomó el poder con 26 años y heredó una catástrofe. Quería condiciones, quería sobrevivir, pero Hülegu ya estaba demasiado cerca y una rendición parcial no iba a salvarlo. Kursha ofreció sumisión, pero vaciló. No desmanteló de inmediato por completo las fortalezas nizaríes. No se movió con suficiente rapidez. Y, lo más importante, no iba a entregar sin más a Alamut, el corazón simbólico de la orden. Esa vacilación desencadenó el asalto final. En Maimundiz, las fuerzas mongolas llegaron con máquinas de asedio y una superioridad abrumadora. El bombardeo empezó y la fortaleza tembló bajo los golpes repetidos. Los defensores rechazaron un asalto, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Ningún ejército de socorro iba a aparecer. Ningún aliado surgiría en el horizonte. La resistencia aún podía hacer sangrar, pero no podía cambiar el final. Kursha negoció. Luego descendió de la montaña y se rindió. Incluso después, algunos defensores leales lanzaron un último ataque desde dentro de la posición caída. No sirvió de nada. Maimundiz se había perdido, y ahora Hülegu tenía algo aún más útil que una fortaleza rota. Tenía al imán. Kursha fue utilizado para ordenar al resto de la red nizarí que se rindiera. Muchas fortalezas obedecieron, algunas resistieron, y entonces llegó la caída que más importaba: Alamut. Alamut era más que una posición militar. Era el centro de la autoridad, la memoria y la identidad nizarí. Perderla era perder el núcleo mismo de la orden. Kursha llegó a sus pies y urgió a la guarnición a rendirse. Al principio lo rechazaron. Resistieron durante 3 días, sabiendo que la altura aún podía castigar cualquier ascenso. Pero también sabían qué había debajo de ellos.
No era un príncipe rival que pudiera negociar o retirarse. Era la máquina de guerra mongola. Finalmente se pactaron condiciones. Se prometió amnistía. Los defensores evacuaron. Los mongoles entraron en el refugio más temido del mundo islámico y descubrieron que podía caer como cualquier otra cosa. El propio Hülegu subió a la montaña, admiró la fortaleza y ordenó destruirla. Los muros fueron arrasados. Las defensas fueron desmontadas. Se arrancó todo material valioso. Las bibliotecas, la memoria escrita de la orden, fueron quemadas o dispersadas. Alamut, el corazón del poder de los asesinos, fue abierto y borrado. Quedaban algunos focos de resistencia, sobre todo Lamazar y Gertku. Pero para entonces la orden ya había sido destripada. Su centro había desaparecido, su dirección estaba comprometida. Su estrategia había fracasado ante un enemigo demasiado vasto para ser intimidado y demasiado despiadado para ser apaciguado. Hursha aún intentó sobrevivir mediante la obediencia. Continuó hacia el este bajo control mongol y buscó audiencia con el Gran Khan en Karakorum, esperando que la sumisión preservara algo. No fue así. Le dijeron que había fracasado, porque no todas las fortalezas de los asesinos habían caído todavía. Eso significaba que su utilidad había terminado. En el camino de regreso, él y sus seguidores fueron separados, golpeados y ejecutados. Ese es el detalle que la mayoría de las leyendas ocultan. Los asesinos no murieron en una última batalla heroica sobre las nubes. Murieron en la rendición, el asedio, la traición y la destrucción sistemática. Sus comunidades sobrevivieron de forma dispersa, su fe sobrevivió. Pero el orden político que una vez hizo que los reyes temieran dormirse había terminado. Y para Hülegu, esto no era más que el comienzo. El imperio que destrozó a los asesinos ya se estaba volviendo hacia un objetivo mayor, más antiguo y más rico que Alamut, una ciudad cuya caída sacudiría a todo el mundo islámico. Bagdad era la siguiente. Así que, si alguna vez te preguntaste cómo murió realmente la orden de los asesinos, la respuesta es más oscura que el mito. No fueron destruidos porque su leyenda fuese falsa. Fueron destruidos porque una leyenda no significa nada frente a un imperio dispuesto a quemar cada muro, cada archivo y cada vida que se interponga en su camino. Borraron la estructura, el centro y la memoria que los había hecho temibles en primer lugar. Y si has llegado hasta el final, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto.